Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Qué hermoso poder dejar la semana atrás, venir a la casa de Dios y alabar su nombre y dejar que Dios hoy sea el centro de nuestros pensamientos. Hablábamos anoche de la adoración y decíamos que en la Biblia la palabra adoración significa inclinarse, humillarse delante de alguien que es superior a nosotros. En esta mañana vamos a reflexionar sobre qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia acerca de los instrumentos musicales. Cómo usar los instrumentos musicales para poder adorar a Dios. Dice Ellen White en El Camino a Cristo: no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras actitudes. El movimiento adventista nació hace más de 150 años porque un grupo de personas decidieron estudiar la Biblia más profundamente. Y empezaron a comparar un texto de Hebreos con otro texto de Apocalipsis, con Daniel, con Génesis. Y se dieron cuenta de que habían algunas verdades en la Biblia que no estaban siendo expuestas realmente. Y así salieron a la luz muchas verdades hermosas, como la verdad de la doctrina del santuario, de una justificación por la fe más profunda, del día de reposo, del sábado, y otras verdades. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, gracias a que un puñado de personas fueron serios con respecto al estudio de la Biblia. No dijeron, bueno, hemos visto a alguien que nos ha dado un versículo y con ese versículo ya nos quedamos tranquilos y contentos y no entendemos bien, pero tomamos la palabra de esta persona. No fue así. Los primeros adventistas estudian la Biblia con mucho tiempo, con mucha seriedad. Y creo, como adventista del séptimo día, creo que uno de los problemas más fuertes que estamos viviendo hoy en la iglesia es que no dedicamos tiempo a profundizar en la palabra de Dios. Y a veces tenemos opiniones. ¿Cómo se usan los instrumentos? Bueno, yo he escuchado una conferencia en YouTube de una persona que dice esto, entonces repetimos como un lorito. Bueno, pero como esta persona lo piensa, yo lo pienso. Queridos hermanos y hermanas, si yo en esta mañana o en algún momento digo algo que no esté justificado y fundamentado en la palabra de Dios, por favor que nadie me haga caso. Porque yo no soy la verdad, ni tengo la verdad. La verdad es Cristo y está revelada en su palabra. Y a nosotros nos toca ir a la palabra de Dios, profundizar, escudriñar, estudiar. Así que este tema de los instrumentos musicales y cualquier otro tema lo vamos a fundamentar en la palabra de Dios. Y si quedan dudas, porque es posible que queden dudas, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con humildad y en oración. El Señor nos dice que si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Que si nosotros llamamos a la puerta, se va a abrir. Y Él está interesado en que entendamos su palabra. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Para empezar, quisiera preguntarles en esta mañana: ¿hay instrumentos buenos y malos según la Biblia? ¿Hay instrumentos divinos y satánicos según la Biblia? ¿Hay instrumentos mejores que otros según la Biblia? Cuando digo, por ejemplo, un instrumento divino o un instrumento de Dios, ¿qué instrumento viene a vuestra mente? Todo el mundo ha dicho el arpa. ¿Y por qué el arpa? ¿Por qué no la guitarra o el piano o la batería? ¿Por qué el arpa? Más sublime. Es decir, que hay como una jerarquía de instrumentos. ¿Puede ser? ¿Unos son más sublimes que otros? ¿Sí? Estoy haciendo pensar, tempranito por la mañana. Algunos me miran como demasiado tempranito para pensar tanto. Vamos a ver. Si vamos a Apocalipsis 15. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Las arpas de Dios. Yo creo que por eso, cuando decimos un instrumento divino o un instrumento del cielo, las arpas vienen a nuestra mente, porque en Apocalipsis se habla de las arpas de Dios. Si hay instrumentos de Dios,
Entonces es posible que hayan instrumentos del diablo, ¿sí o no? ¿Sí? Si nos quedamos solo con este texto, puede ser que lleguemos a esa conclusión. Vamos adelante. ¿De dónde nacen las arpas? ¿Dónde nacen las arpas? Aquí en la tierra. No estamos hablando del surgimiento o del origen del arpa en general o en el cielo, sino aquí en la tierra. Según la Biblia, las arpas, la primera mención de las arpas está en Génesis 4, dice: Caín conoció a su mujer, ella dio a luz a Enoc a Irán, Mehuajel, Metusael. Lamec fue el padre de Jubal, quien fue el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Es decir, Adán y Eva tienen dos hijos, ¿verdad? Abel y Caín. El hijo bueno es Abel. Caín es el hijo que mata al hijo bueno. Y de la descendencia de Caín, el hijo malo, salen las primeras arpas. O sea que si vamos al origen del arpa, muy buen origen no tuvo, ¿no? Sale de un descendiente de Caín, Jubal Caín, el primero que hace la flauta. Ese es el origen. Ahora, hay personas que dicen, un instrumento es bueno o malo para usar en la adoración, para usar en la iglesia, dependiendo de su origen. ¿Habéis escuchado ese argumento? Por ejemplo, esta guitarra es mala porque el origen de esta guitarra es malo. ¿Y cuál es el origen? Bueno, si vamos a dónde se construyó, es posible que sea made in China, ¿no? Casi todo está hecho en China, sobre todo los instrumentos musicales. Pero más que dónde se ha hecho es de dónde surge. Vamos a seguir adelante. 1 Samuel 16. Sucedía que cuando el espíritu malo venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tomaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Es otro argumento para decir que el arpa es buena, porque calma a Saúl. Es un instrumento que usa el rey David para calmar a Saúl, ¿sí o no? Entonces vamos, hasta ahora el arpa es un instrumento bueno, instrumento que se usa en el cielo, y un instrumento que lo usa el rey David para calmar a Saúl. Vamos 2 capítulos más adelante. 1 Samuel 18. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo se apoderó de Saúl, y este deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Es decir, no es que ese día David estaba tocando algo diferente, o estaba tocando muy fuerte, o enchufó el arpa y se convirtió en una arpa eléctrica. Está tocando como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y le arrojó la lanza a David, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Porque si hubiera sido una sola vez, podríamos haber pensado, bueno, se le escapó, fue sin querer. 2 veces intentó Saúl matar a David. Y David estaba tocando el arpa. Es decir, ese efecto casi mágico o casi hipnótico que parece que tiene el arpa en el capítulo 16, en el capítulo 18 no lo tiene. Es el mismo instrumento, es la misma persona, pero el efecto es diferente. ¿Y por qué el efecto es diferente? Porque Saúl había decidido matar a Saúl. Ya podía venir, a David, gracias. Ya podía venir el músico más fino, que era David, de todo el reino, tocando el instrumento más suave. Saúl había decidido matarlo. Entonces, es importante entender que la música tiene influencia sobre nosotros, tiene mucha influencia, pero no determina nuestra conducta. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Es el Espíritu Santo, no es la música. Yo no le puedo echar a la música la culpa de mis decisiones. Ay, sí, me emborraché porque había una música. No. La música no te emborrachó. Tú decidiste tomar alcohol. Fue tu conciencia. ¿La música tiene efecto sobre nosotros? Sí. ¿Es importante? Es muy importante. Pero no le echemos a la música la culpa. Tenemos una conciencia. Dios nos da una conciencia. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, aquí el arpa, en el versículo 18, en el capítulo 18, no tiene el efecto que tenía antes. Por lo tanto, el arpa tiene un efecto cuando Saúl deja que tenga un efecto. Isaías 5. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa.
pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor ni ven las obras de sus manos. Aquí el arpa no se usa en un contexto de ángeles ni de alabanza a Dios, todo lo contrario, se usa en un contexto de ¿qué? De fiesta, de borrachera, de gente que no está haciendo la obra del Señor, y es el arpa el que está ahí también. Es que parece que es el mismo instrumento, pero se usa de otra forma, ¿verdad? Durante 70 años, el tiempo que dura la vida de un rey, Tiro será olvidada, pero luego la ciudad volverá a la vida, como en la canción acerca de la prostituta. Toma un arpa y camina por la calle, ramera olvidada, entona una dulce melodía, canta tus canciones para que te vuelvan a recordar. Es importante notar que esto es una metáfora, ¿sí?, que está usando el profeta Isaías. Sin embargo, en la metáfora, Isaías hace un paralelismo entre la prostitución y el arpa. ¿Qué tiene que ver el arpa con la prostitución? Bien, el pueblo de Israel sabe que en Egipto las prostitutas egipcias, en el templo, las sacerdotisas, ellas tocaban el arpa para seducir a los hombres. Eso pasaba dentro de los templos paganos de Egipto, y los israelitas sabían, porque estuvieron 400 años viviendo en Egipto, ellos conocían la cultura egipcia y ellos sabían que el arpa era un instrumento que las egipcias usaban en la prostitución sagrada. Ahora es interesante porque yo no sé si un instrumento puede tener una asociación, un contexto más negativo que este. Un instrumento siendo usado para adorar a dioses paganos, por lo tanto es una adoración falsa, y además usando la prostitución como gancho, ¿no?, el instrumento para seducir a gente. Y ese mismo instrumento, que es el arpa, años después llega a usarse en el santuario, en el atrio del santuario. Los instrumentos nunca llegan al departamento santo, o compartimento santo o santísimo, nunca se tocan en el santo santísimo, pero sí en el atrio. Y el arpa es el instrumento por excelencia: arpas, liras, cítaras, trompetas. Ahora, ¿cómo puede ser que este arpa, que se usaba en Egipto y se usaba con una connotación tan negativa como la prostitución, llega al templo? Hay algo que me encanta de Dios, y es que Dios redime, hermanos y hermanas. Dios puede usar lo más vil y lo puede usar para su gloria. Me puede usar a mí, que soy una pobre pecadora. Cuando el pastor Torres leía las titulaciones, lo que he estudiado, parece que soy algo, ¿verdad? Pero Dios me conoce, Dios sabe quién soy. Y Dios sabe que los títulos o los papeles no sirven de nada delante de Él. Delante de Él lo único que sirve es un corazón entregado y humillado. Porque el conocimiento, dice Pablo, el conocimiento nos llena de vanidad, pero el amor de Dios nos edifica. El conocimiento envanece, el amor de Dios edifica. Dios redime a la gente, y Dios redime los objetos. Es decir, algo que se usó para una cosa tan negativa como la prostitución pagana, Dios permite que se use para alabarle a Él. Porque Dios sabe que un objeto es un objeto, no tiene un valor moral. Yo no puedo decir este piano es bueno ni malo. Este piano pues es un trozo de plástico, de metal, de cables, de plástico, y si yo tomo y te lo echo por la cabeza y te hago una herida, yo no puedo decir es que este piano es muy malo. Este piano no siente ni puede decidir entre el bien y el mal, es un objeto. La mala he sido yo, que he usado el piano para hacerte daño, ¿verdad? Pero también este mismo piano se puede usar para la gloria de Dios. Yo recuerdo que hace algunos años, hace bastantes años, como 20 años, en España, yo estaba en el equipo de música, y entonces hubo un voto para que se pusiera una pantalla en la iglesia. La mitad de la junta no quería que se usara la pantalla. Estamos hablando de los años 90, ¿sí? Las pantallas recién empezaban, empezamos con los cañones de vídeo y las computadoras y las pantallas. Entonces, la junta de iglesia se dividió. Una parte decía, pero no, ¿por qué una pantalla en la iglesia? Si eso se usa en los cines.
un teatro, vamos a traer el mundo a la iglesia y vamos a convertir una iglesia en el cine. Entonces la gente cuando vaya al cine ya no va a distinguir entre el cine y la iglesia porque hay pantallas en los dos. Entonces estábamos divididos, que sí, que no, porque no habían otras iglesias que usaran pantallas, entonces no sabíamos bien si era bueno o si era malo. Entonces dijimos, vamos a tomarnos un tiempo para pensarlo. Y en ese tiempo vino un pastor de la Asociación General. Entonces trajo una presentación en PowerPoint, pero no la podíamos presentar porque no teníamos pantalla. Entonces se presentó en la pared. Pero la pared tenía goteles, ¿sabes goteles? Es como pequeños trocitos de yeso. Estocado, muy bien, gracias, estocado. Entonces se dibujaba mucho la imagen y no se veía bien. Entonces el pastor, después que terminó su presentación, dijo, oye, ¿por qué no tienen una pantalla en esta iglesia? Y nosotros mirando para abajo. Es que no estamos seguros que sea bueno. Y nos dice el pastor, pues la pared es peor que la pantalla, esto es seguro. La siguiente semana tuvimos una reunión, vamos a probar con la pantalla. Compramos la pantalla. Muchas personas en la iglesia nos criticaron a la junta de iglesia. Estamos metiendo el cine en la iglesia. Y el pastor dijo, vamos a ver, la pantalla es un objeto. Se puede usar para bien, se puede usar para mal. Internet se puede usar para bien, se puede usar para mal. Los instrumentos musicales se pueden usar para bien, se pueden usar para mal. En el Salmo 150 David dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con símbolos sonoros. Percusionista, ¿dónde está el percusionista? Símbolos son instrumentos de percusión, ¿verdad? Y aquí a mí me parece que David nos hace un guiño y dice, sí, he dicho instrumentos de percusión porque lo repite 2 veces. Alabadle con símbolos resonantes, por si alguien no ha entendido. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. No se deja nada, David. Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento madera, instrumentos de viento metal, instrumentos de percusión. Tú, yo, Israel, los gentiles, todo lo que respira. Todo lo que respira tiene derecho a alabar al Señor, porque ha sido creado por el Señor. Este salmo es impresionante. Yo creo que después de esto, no sé qué más se puede escribir, por eso es el último, porque creo que ya no se puede incluir más en la adoración. David nos está diciendo, mira, alabad a Dios en su santuario. Sí, tenemos su santuario en Israel, y el santuario nos lo dio el Señor, pero no lo podemos limitar al santuario. Dios se nos escapa del santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle no porque yo soy bueno en música. Mira, yo no conozco a nadie más dotado, más talentoso que David en música. ¿Qué no hacía David? Era poeta, compositor, era instrumentista, director de canto, director de coros, luthier. Él creaba instrumentos, él sistematizó la adoración. Nadie tenía una voz más hermosa que él. Pero él no se centra en lo que él hace. Dice, alabadle a Dios por lo que él hace. Alabadle por sus hechos poderosos. Alabadle porque Dios es grande. Le alabamos a Dios no porque yo soy bueno en música, ni porque tengo talento. Le alabo a Él por lo que Él es. ¿Y cómo le alabo? Pues con todo lo que puedo. ¿Qué hay? ¿Qué instrumentos existen? Liras, arpas, panderos, todo. Le alabamos con todo, ¿no? Y esta es la adoración bíblica. Ahora, quizá alguno de vosotros me podáis decir, sí, pero este salmo no lo escribió David para que se hiciera dentro de la liturgia del templo o del santuario. Y tienes razón. Tienes razón. Porque habían salmos que se cantaban fuera del santuario y otros que se cantaban dentro. Es verdad. Y este era uno de esos salmos que se cantaban en las fiestas de las cosechas, para alabar a Dios por lo que Él había hecho. Y más adelante se canta cuando la procesión va a Jerusalén. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los instrumentos que se usaban dentro del templo y los instrumentos que usaban fuera del templo? Porque hay una confusión también con respecto a esto. Mirad, en 2 Samuel 6:5, cuando David está transportando el arpa,
se nos dice que David y todo el pueblo de Israel celebraban delante del Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Todo tipo de instrumentos musicales. Liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Las panderetas, ¿se tocaban en el atrio del santuario? No. Las castañuelas, ¿se tocaban en el atrio del santuario? No. Los címbalos sí, las arpas sí. Pero las panderetas y las castañuelas no. ¿Y por qué David las usa fuera? Vamos a otro ejemplo. 1 Samuel 10, 5, 6. Este es Samuel que le dice a Saúl. ¿Recordáis que Samuel fundó la escuela de los profetas? Samuel fue quien le enseñó a David a adorar. No hablamos mucho de Samuel, siempre hablamos de David porque David es la superestrella. Pero Samuel es el profesor de David. Samuel sabe muchísimo de adoración y Samuel funda la escuela de los profetas. Y estos profetas, dicen en Guay, que tenían 3 asignaturas. Y entre estas 3 asignaturas estaba la música sagrada. Ellos aprendían música, aprendían a hacer instrumentos, aprendían a cantar, aprendían a componer. De aquí salen los grandes levitas de la Biblia. Anán, Jedutún, Coré, salen de aquí, de lo que Samuel les enseña en la escuela de los profetas. Por eso es tan importante la educación, ¿verdad? La educación musical. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente, le dice Samuel a Saúl. Ahora pregunto, esta lista de instrumentos, pandereta, una vez más, flauta, ¿se usan en el atrio del templo? No, no se usan en el atrio del templo. Ahora, Samuel le dice a Saúl que el Espíritu de Dios vendrá sobre él cuando estos instrumentos estén sonando. Ahora yo pregunto, ¿el Espíritu de Dios que se mueve en el templo, en el santuario, es diferente del que se mueve fuera del santuario? ¿O es el mismo Espíritu de Dios? No escucho. ¿Es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, seguro? ¿Y por qué se usan instrumentos diferentes dentro y fuera? ¿Por qué? Hay una profesora de adoración, ella está en Andrews. Esta mujer habla hebreo porque vivió muchos años en Jerusalén y su esposo es el profesor de hebreo de Andrews. Bueno, habla 7 idiomas esta mujer, es muy, muy sabia. Ha estado muchos años de misionera en África. Para mí, de lo que he leído de música adventista, de eruditos adventistas, esta señora es la que más autoridad tiene, la que más sabe. Es tremendo el conocimiento que esta señora tiene. Y ella ha hecho un artículo súper interesante sobre esto, los instrumentos del templo. Y esta es la conclusión. La adoración en el templo, enfocada primordialmente en los sacrificios, ese es el centro, los sacrificios, no tenía un carácter entusiasta, sino que favorecía la dignidad y la reverencia. Por lo tanto, se evitaba cualquier cosa que promoviera reacciones sensuales o entusiastas. Pero la alegría y las celebraciones animadas no fueron evitadas en la religión bíblica. Es decir, el centro del rito del templo, ¿cuál es? El sacrificio del cordero. Cuando uno lee Crónicas, cuando uno lee Samuel y ve cómo estaban hechos los sacrificios, uno entraba al atrio y el centro visual es el altar de sacrificio, la fuente y el altar, no es la música. Los músicos, los levitas, estaban a un lado, dice la escritura, estaban a un lado del altar. ¿Por qué esto es importante? Porque el centro de la adoración en Israel no era la música, era el cordero. La música estaba simplemente para crear un ambiente de belleza, de solemnidad, de reverencia. Pero el centro era el sacrificio. Tú entrabas con el corderito, ¿verdad? Y ese corderito que muere por ti, por tus pecados y los de tu familia, este es el centro. Porque el centro es Jesús, que es el cordero que viene a quitar pecados, ¿verdad? Entonces la música no es el centro. Ahora, yo pregunto a los músicos que están aquí, ¿qué música le pondrías a la escena de la muerte de Jesús? ¿Cómo sería esa música? ¿Sería una música muy alegre, muy enérgica? ¿O sería una música
muy introspectiva, muy reflexiva, muy suave. Justamente, por eso los instrumentos que se usan en el atrio son instrumentos suaves. El arpa, la lira, son instrumentos suaves. Tú puedes tocar una arpa muy fuerte, que por más fuerte que lo toques, no va a sonar nunca estridente. Hay una chica que estudia arpa ahí en Oakwood, donde estoy enseñando, y ella es mi asistente de teoría. Entonces tiene el arpa en mi oficina. Ella toca increíble, como toca en la Orquesta Sinfónica de Huntsville. Es muy buena. Y muchas veces está practicando mientras yo estoy haciendo cosas. Y yo, cuando me concentro, no puedo escuchar música porque se me va la mente. Pero ella toca tan suave que me relajo un montón. Yo como Saúl me relajo con el arpa. Y a veces tiene piezas que son un poquito más enérgicas. Pero yo le decía, Mallory, ella me dijo, Mallory, qué increíble, porque por más que toques fuerte, nunca me altera, nunca me pone nerviosa, porque es muy relajante el sonido del arpa. Lo mismo pasa con la cítara, que es una arpa pequeña. Entonces, los instrumentos que se usan en el sacrificio o en el momento del sacrificio son instrumentos suaves, son instrumentos relajados, porque están justamente creando un ambiente para el sacrificio. ¿Recordáis que Salomón nos dice que hay un tiempo para todo? Hay un tiempo para todo. Entonces, el tiempo del sacrificio es un tiempo para hacer música suave. Pero lo que nos dice esta mujer, Lilian Duncan, es: los numerosos festivales religiosos distribuidos durante todo el año proveían numerosas oportunidades para expresiones alegres, intensas, exuberantes, en las que los instrumentos ausentes en el templo encontraron su lugar. Es decir, había una música para el momento del sacrificio en el templo, pero también había una música para la fiesta de las cosechas, había una música para la fiesta de las trompetas, para la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Había momentos para diferentes estados de ánimo, así como nosotros tenemos música para un campamento, música para una boda, que no es la misma música que usamos para un funeral, que no es la música que usamos cuando nos juntamos todos a adorar a Dios. Todo tiene su tiempo. Y los instrumentos crean diferentes atmósferas. Hace algunos años estaba estudiando composición en Nashville y un profesor nos dijo, va a venir un empresario que está promoviendo una marca de sopas y quiere un jingle. Entonces vamos a hacer un contest. ¿Cómo se dice contest? Una competencia, un concurso entre vosotros. Éramos 5 alumnos de composición en esa clase. Había que crear unos 20 segundos para promocionar la sopa. Entonces era una marca con un nombre español y yo pensé, voy a usar una guitarra. 20 segundos es poco, ¿no? Así que usé un tema español con una guitarra y unas cuerdas de fondo. Y yo pensé que estaba bien hecho. Y entonces el productor escuchó las músicas y eligió una que no era la mía. Entonces cuando escuchó la mía me dijo, sí me gusta por el carácter español. Dice, pero no me suena a sopa. Entonces cuando terminamos todo, el profesor nos hizo un análisis de lo que habíamos hecho y me dijo, Adriana, una guitarra no es un sonido líquido en absoluto, es un sonido seco. Y yo nunca había pensado en el sonido en términos de textura, ¿no? Decía, una flauta es un sonido más líquido. Cuerdas pueden hacer un sonido líquido, pero si estás hablando de sopas, si quieres promocionar sopas, no vas a usar una guitarra, un sonido más seco. O sea, si usas cuerdas, tienen que ser cuerdas sostenidas. Me pareció interesante eso, y durante el curso él nos decía, ahora tenéis que pintar el color rojo con música. Yo decía, color rojo con música. Pero mientras escuchábamos bandas sonoras, es muy interesante como hay un carro rojo pasando por un puente rojo y hay una música. Y luego ves otra idea, no sé si habéis visto alguna vez la lista de Schindler, tremenda película, que es en blanco y negro, pero en un momento que una niña está caminando al lado del tren, su abrigo es rojo. Y entonces él nos hacía escuchar estas músicas en las que hay rojo y encontrar cuál es el patrón o el denominador en común.
Entonces aprendí mucho sobre cómo los compositores de películas asocian un color, un estado de ánimo, una textura a la música. Los israelitas ya habían entendido esto siglos antes de Jesús. Entonces, para el momento del sacrificio, ¿cuál era la música? Música suave, música que no cree distracción, música que ayude a que nos concentremos en el Cordero. Pero cuando hay una fiesta y cuando la gente está danzando, que tenían danzas sagradas, pues la música era muy diferente. Por lo tanto, los instrumentos se usan en diferentes contextos. Ahora, encontré un versículo que me encanta. Bueno, son varios versículos. En el que a Dios no le agrada el arpa. ¿No? Y lo quiero compartir con vosotros. ¿Por qué no le agrada el arpa a Dios? Es que lo tocan muy fuerte, es que les recuerda a Egipto, es que se asocia con la prostitución, es que es demasiado sincopado. ¿Por qué a Dios no le agrada el arpa en este contexto? Está en Amós 5. Es un versículo fuerte. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Dios nos mira a los ojos y nos dice: no soporto más tanta pompa y circunstancia cuando vienes a la iglesia y tanta liturgia y tanto repartir medallas y trofeos entre todos y qué buenos somos. Y mientras tanto le estás golpeando a tu mujer, estás siendo injusto con tu vecino, no estás dándome el diezmo. Yo lo que quiero es que tú tengas rectitud y que sea justo. Y leyendo la Biblia nos damos cuenta de que justo solo hay uno, y es el Cordero que murió por nosotros. Y yo soy justo cuando estoy con el Cordero, cuando estoy en Jesús. Es la única manera de ser justo, porque mi justicia para Dios es trapo de inmundicia. Y sabéis, queridos hermanos, yo no quiero herir a nadie con esto que voy a decir. No quiero herir a nadie. Pero quizás lo que voy a decir pueda abrir los ojos a alguien en esta mañana. Llevo muchos años hablando sobre el tema de la música y la adoración. He visitado muchas iglesias en diferentes países del mundo. Y me he encontrado con que, no siempre, pero muchas veces, estas personas que, no, este instrumento no, solo se toca el piano y piano sin enchufe, o solo se toca el órgano, este instrumento no, que tampoco, porque este me recuerda al diablo por los cuernos y este el color y la forma me recuerda. Normalmente detrás de ese razonamiento hay una vida de pecado. Hay algo que tú quieres esconder. Hay una doble vida. Entonces lo de los instrumentos es como una cortina de humo. ¿Me explico? Como ponemos el énfasis aquí cuando en realidad el problema está dentro. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Tú haces de la adoración una cuestión externa, pero yo veo tu corazón. Lo que quiero no es que cambies el instrumento, porque el arpa no tiene un problema. El problema es que yo no escucho el arpa cuando tu corazón está lleno de ti mismo, lleno de pecado, y no está siendo recto ni justo, y me das una adoración de fuera. ¿Recordáis? Jesús mismo lo dice citando a Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los instrumentos evolucionan. El órgano, por ejemplo, los primeros órganos se construyen en Grecia y luego pasan a Roma, y cuando los primeros mártires cristianos mueren en el circo romano, ¿sabéis cuál es la música que suena de fondo? La música del órgano. Interesante, ¿no? Eran órganos pequeñitos, como veis, órganos portátiles, hidráulicos, pero eran órganos, suena a órgano. Entonces, si el instrumento sirviera o no sirviera para usarse en la iglesia, para tocar música para Dios,
de acuerdo a su origen, el órgano nunca tendría que haber llegado a ser parte de la iglesia cristiana. Sin embargo, sí que fue parte. Ellen White tenía un órgano en su casa y ella misma dice que está de acuerdo con que se toque el órgano en las iglesias, porque aún en el tiempo de Ellen White, siglo XIX, había gente que decía que el órgano significaba Roma y Papa y la persecución, y ella dice, no, podemos usar el órgano. Pero usted imagínese que en el siglo II, siglo I y II, su familia muere en el circo romano y la música que se escucha es del órgano. Entonces, para usted, ¿órgano qué significa? Pues muerte, Roma, persecución, ¿verdad? Paganismo. Y ahora viene el siglo XXI y se encuentra un órgano en la iglesia y dice, como el que Roma, paganismo, persecución, ha entrado a la iglesia. Hace algunos meses estuve en Chiapas y me encantó la experiencia. Fue una experiencia impresionante, tanta gente con tanto fervor. Y después de una conferencia en la que hablamos de instrumentos, tuve una conversación con un hermano muy majo, muy buena gente, y él me decía, ¿sabe que yo tengo un problema con la trompeta? Tengo un problema con la trompeta porque yo de pequeño y de adolescente pues vivía en la cantina y vivía pues borracho y con mujeres y una vida totalmente alejada de Dios. Entonces yo ahora vengo a la iglesia y ahora amo a Dios y yo quiero que la iglesia sea pura y que no tenga ningún instrumento que se usaba, digamos, o que yo relaciono con mi vida de pecado, ¿no? Entonces en esta iglesia no se toca la trompeta, ni la guitarra, ni el violín, porque son instrumentos de cantina. Me dice, y hay jóvenes que quieren tocar la guitarra y hay jóvenes que quieren tocar la trompeta, y yo les digo, no, porque eso está relacionado con el pecado. Y entonces, un señor tan bueno y tan misionero, yo le dije, mire, con todo mi respeto y mi cariño, el Apocalipsis dice, cuando el Señor venga, el Señor Jesús va a venir con voz de trompeta. Y usted cuando suene esa trompeta no va a poder decir, no Señor, que a mí me recuerda a la cantina. Para ese momento, usted tiene que haber vencido esa asociación. Porque los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. O sea, yo de pequeña tuve un problema muy grande con mi profesor de piano, que me pegaba. Uy, esto se está filmando. Espero que él nunca vea este video. Era una buena persona, mi profesor de piano, muy cariñoso, pero algunas veces que yo no estudiaba, me pegaba. Sí, exactamente. Pero entonces yo desarrollé como un trauma y me ponía a temblar y me daban ataques de pánico cuando iba a la clase de piano. Y dejé de tocar el piano por eso. Y bueno, gracias a Dios, después de tiempo y otra profesora muy cariñosa que tuve, pude superar eso. Pero imagínense que yo no hubiera superado eso. Entonces yo vengo a la iglesia, cada vez que veo el piano me da un ataque de pánico, porque tengo un trauma de mi niñez. Y ahora no le dejo a nadie tocar el piano por lo que yo viví cuando era pequeña. O sea, yo no puedo estar cargando a la gente en mi iglesia con mis problemas con el pecado o mis traumas del pasado. Por eso Jesús dice que cuando estamos en Él, somos nuevos. Y hay que entregarle nuestros traumas, nuestros problemas, nuestro pasado, hay que entregárselo al Señor. Pero no podemos cargar a la gente con nuestras asociaciones. Los instrumentos evolucionan, ¿eh? La flauta se convierte en un saxofón, en un clarinete, en un oboe. La cítara o la lira se convierte en un ukelele, una guitarra eléctrica, una guitarra acústica. Y las cosas no se convierten en satánicas o en pecaminosas porque tengan un enchufe. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Es decir, si yo tengo un piano y lo puedo usar para la gloria de Dios, a lo mejor no tengo dinero para comprar un piano acústico porque es muy caro, pues yo tengo un piano eléctrico. Y el piano eléctrico necesita un enchufe, un cable. ¿Porque tiene un cable se convierte en malo? No, porque entonces supongo que los hombres no podríais usar afeitadora eléctrica.
si tiene el cable es malo. O las mujeres no podríamos usar la plancha, tendríamos que usar como antes las planchas de carbón. Entonces, no porque tenga un enchufe malo. Ahora, hay gente que dice, sí, pero la guitarra eléctrica surge con el rock y el rock es un movimiento anticristiano y está muy relacionado con las drogas y con el sexo promiscuo y tal. Y es verdad, cuando surge, es verdad que está muy relacionado con ello. Como el arpa está relacionada con la prostitución, como el órgano está relacionado con Papa y la persecución, como la flauta está relacionada con el hipnotismo, y hasta hoy se usa la flauta para hipnotizar a las serpientes. ¿Ah? Cada instrumento se puede relacionar con algo que tenga que ver con pecado, pero no por eso se tiene que dejar de usar para bien. Ahora, yo estaba viendo al hijo del pastor mirando a cada instrumentista, lo mira con los ojos grandes, ¿no? Se queda sorprendido. Mira, para este niño, todos estos instrumentos que están aquí son cristianos, porque para él se usan en la iglesia. Entonces, en su mente la asociación es instrumentos cristianos. El piano, la primera vez que entró un piano a la iglesia, en 1748, en Viena, la primera vez que entró un piano a la iglesia, la mitad de la iglesia se fue porque dijo que ese piano era satánico, porque los pianos se usaban en los bares, se usaban en sitios pues de poca o de dudosa reputación, pero no se usaban en las iglesias. En la iglesia se usaba el órgano, y el órgano y el piano estuvieron ahí batallando por más de 2 siglos, hasta el siglo XIX. Hay iglesias en las que todavía no ha entrado el piano hoy, ¿sí? Entonces, para que entre un instrumento en la iglesia se da un proceso que se llama el proceso de cambio, y con esto voy terminando. El proceso de cambio quiere decir que al principio hay un rechazo. Oye, no, el piano no, porque el piano se usa en los bares y el piano está relacionado con el diablo. Entonces hay un conflicto. Bueno, piano sí, piano no, ¿por qué? Y luego hay una aceptación. No siempre hay una aceptación, a veces no se acepta el instrumento, pero es un proceso. Pero cuando se acepta el instrumento, digamos, el piano entra a la iglesia, los niños ven el piano como un instrumento de iglesia, los niños crecen, tienen hijos, se casan, tienen hijos, ¿verdad? Y esos niños que entran, pues el piano siempre ha estado ahí, siempre ha sido cristiano. Entonces, bautizamos al piano como un instrumento cristiano, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a verlo. Y cada generación lucha con un instrumento que entra a la iglesia. En el siglo XV fueron los violines, las trompetas. No tenemos tiempo ahora de hacer historia, pero en el siglo XVI entran más instrumentos de viento, como la flauta, que es uno de los últimos instrumentos en entrar. Siglo XVII-XVIII, el piano. Siglo XIX, el saxofón, es un instrumento que le cuesta mucho entrar. Siglo XX, la batería, que todavía nos está dando problemas. ¿Por qué? Porque es un instrumento que tiene mucho poder, hace mucho ruido, con todo mi respeto. Entonces es muy difícil de balancear con el resto. Entonces, si según la Biblia no hay instrumentos buenos ni malos, ¿todo vale? ¿Da igual? No todo vale. Esto es lo que nos dice la Biblia. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El instrumento eres tú, querido hermano. Soy yo. Nosotros somos los instrumentos. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en libertad de la gracia de Dios. Amén. Gracias a Dios, porque ya no vivimos bajo la esclavitud de la ley, como dice Pablo. Vivimos bajo la libertad de la gracia de Dios. Y la libertad de la gracia de Dios nos lleva a guardar la ley. Pero no porque la tengamos que guardar, sino porque sale natural, porque estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, ni matamos, ni robamos, ni adulteramos, ni criticamos, ni hablamos mal del prójimo. Guardamos el día de reposo, porque la obediencia a Cristo nos lleva a la verdad. Amén. Entonces el instrumento soy yo. Por eso no es que, sí, voy a hacer cualquier cosa. No cualquier cosa. Voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga que haga, porque estoy caminando con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Por eso es una cuestión espiritual.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Esto es importante porque yo veo que en esta iglesia hay muchos instrumentos y veo también que hay batería. Y yo sé que en muchas iglesias la batería causa problemas y causa división. Y qué bueno que cuando hablaba con Fabián, el director de musical, me decía, bueno, lo hemos llevado a junta de iglesia y hemos hablado, ¿es bueno o es malo? Vamos a probar, vamos a darle una oportunidad. Y yo me alegro de que esta iglesia le haya dado oportunidad. Y si no hubiera batería, pues tampoco pasa nada. Es que no tiene que haber batería para que haya adoración genuina, ¿verdad? Pero si hay gente que toca instrumentos, qué bueno que esa gente pueda sentirse que tiene un espacio entre nosotros, que tiene una voz entre nosotros. Qué bueno que podemos integrar a las personas, porque en nuestra iglesia adventista, 7 de cada 10 jóvenes, 7 de cada 10 jóvenes cuando cumplen 16 años, se van de la iglesia. Pero no se van por la música, se van porque no encuentran a Jesús entre nosotros. Se encuentran con tradiciones, con normas, con reglas, pero no encuentran a Jesús entre nosotros. Se encuentran con gente que les critica, que les juzga, pero no se encuentran a Jesús entre nosotros. Se encuentran con gente que defienden sus tradiciones. No, esto lo hemos hecho así y vamos a seguir haciéndolo así, y no se usa esto y esto, y el pelo tiene que ser así, y no hay joyas, y la falda tiene que llegar hasta aquí, y el pelo no sé cuánto, pero no encuentran a Jesús entre nosotros. Sin embargo, la música es una hermosa manera de integrar a los jóvenes y a los adultos, porque los adultos también formamos parte de la iglesia. Es una manera de integrar a todo el mundo. Es una manera de sentirnos unidos. El enemigo quiere dividirnos con la música y ha ganado mucho terreno en nuestra iglesia, mucho terreno. Pero Dios, que es el creador de la música, quiere que vivamos unidos en el Espíritu Santo. Y una vez que estamos unidos en el Espíritu Santo, y digo en el Espíritu Santo porque la música no nos une, es el Espíritu Santo el que produce unidad. Y una vez que estamos unidos en el Espíritu Santo, entonces cantaremos unidos. Pero no porque la música ha hecho un milagro, no. Es el Espíritu Santo el que necesita hacer que discernamos entre el bien y el mal, hacer que tomamos buenas decisiones, hacer que amemos a nuestro hermano, hacer que tengamos más tolerancia, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz, el gozo, la paciencia. Todo eso hace que haya unión en la iglesia. Y con eso terminé, porque ya estamos fuera de tiempo, pero quisiera decir, antes de terminar, yo no sé cuál es el talento que Dios te ha dado. A mí Dios no me ha dado el talento del canto, no canto bien. Soy profesora de música, me da un poco de vergüenza porque no canto bien. Puedo darte el tono, pero nunca me vas a ver cantando un solo porque no es mi talento. Tengo otros talentos, y esos talentos que Dios me ha dado, aunque son pequeños, y yo soy consciente de que son pequeños, los uso para su gloria. Y te puedo decir una cosa, cuando yo terminé mi promoción, yo veía a mis compañeros, todos me parecían más talentosos que yo, porque lo eran. Todos tenían más talentos que yo. Y un día decidí que Dios no me pide que sea la más talentosa. Él me pide que, aunque tenga un solo talento, que lo ponga en sus manos. Amén. Y hoy yo quisiera hacer un llamado a la iglesia. No sé cuál es tu talento. Anoche estaba hablando con una hermana que me decía que es profesora de literatura y ama las artes y siente que Dios la llama a darle un espacio a las artes en la iglesia. Y yo pensé, aleluya, qué bien, necesitamos gente que haga eso. Si ese es el talento que Dios te ha dado, sueña en grande, porque Dios va a multiplicar ese talento en ti. No sé cuál es tu talento. Si es tocar un instrumento, por favor, toca ese instrumento para la gloria de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Recuerda que tú eres el instrumento que Dios quiere usar. Si no te gusta la música, no es tu talento. Si tienes el talento de hablar, de predicar, o de hacer poesía, o de visitar, o de cocinar, o de ser bueno en la computadora, o de programar, el talento que Dios te haya dado, ponlo en las manos de Dios para ser un instrumento en su gloria y para su gloria. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.